Vamos a hablar hoy día de OA, de osteoartritis. ¿Se escucha? Sí, doctor, sí, Sí, sí se ve bien. ¿Se ve la pantalla, no? sí, doctor. Sí, Ok, doctor. empezamos. Y ustedes ven en la imagen el tema de hoy día que se llama osteoartritis. También se va a conocer como OA o artrosis. ¿Qué es la osteoartrosis? Es un trastorno degenerativo común del cartílago articular asociados a cambios hipertróficos en el hueso. Una introducción. Ven ustedes esta imagen, nódulos en una persona mayor, nódulos en interfalángicas proximales y nódulos en interfalángicas distales. Es una imagen muy común de un paciente en OA, pero no siempre esperen ver a un paciente así. Acá vemos otra imagen de un paciente con osteoartrosis. Ven ustedes en este lugar. Ya. Ahora, yo les pregunto, ¿esto qué es? Artritis Es una deformación cubital, desfiguración doctor. cubital. Desviación, desviación cubital. ¿Pertenece a qué enfermedad? Artritis Artritis reumatoide. ¿Ya? Entonces, mira, es una mano con OA, tiene nódulos en interfalanges proximales y no es igual a esto. Esto es una mano clásica de artritis. En la rayos X, que es una de las herramientas muy principales en el diagnóstico, vamos a ver esta disminución de espacio, esta esclerosis condral. Clásico, la disminución de espacio. En términos sencillos, no médicos, se dice cuando el hueso choca con el otro hueso de la articulación. Términos simples, pero vamos a definir con términos médicos más adelante. Factores que influyen en la OA son genéticos, género, traumas, edad, obesidad. A medida que la población envejece, se vuelve más obesa. Los médicos pueden esperar ver más pacientes con osteoartritis. Esto es importante, este tema. De muchos pacientes que tienen obesidad van a tener una mayor probabilidad de tener osteoartrosis. Es entonces la OA. Ya vamos a hablar OA con esos términos. OA es una enfermedad degenerativa crónica de lenta progresión común en edad avanzada. Un concepto del 2017 de un artículo. Este es un concepto del 2021. OA es la forma más común de artritis en el mundo. Se puede clasificar en dos categorías. Lo clasifican aquí en primaria y secundaria. Clásicamente va a tener un dolor articular y pérdida de la función. Sin embargo, la enfermedad es clínicamente muy variable y puede presentarse simplemente como un hallazgo incidental asintomático. Puede ser asintomático y puede producir una incapacidad permanente. O sea, va de diferentes rangos. En la imagen mismo ustedes ven nódulos en interfalángicas proximales y nódulos en interfalángicas distales. Afecta a las articulaciones móviles del cuerpo y básicamente va a presentar dolor articular, sensibilidad aumentada, rigidez, alteración en la movilidad, crepitaciones y derrame. Es un síndrome clínico de dolor articular acompañado de varios grados ya de función de la limitación y reducción de la calidad de vida. O sea, hay reducción de la limitación funcional y reducción en la calidad de vida. Es como decíamos, la forma más común de artritis y la que conduce a unas causas de dolor y discapacidad a nivel de todo el mundo. Las articulaciones más comúnmente afectadas son periféricas y tenemos las de, no se olviden esto, rodillas, caderas y articulaciones de la mano, las pequeñas articulaciones de la mano. Tenemos en la imagen lo mismo, articulaciones de cadera, rodilla, articulaciones de mano, también de pie, también en columna. Pero la más común, la más prevalente va a ser la de rodilla.
tiene como consecuencia dolor, función reducida y efectos sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Básicamente se va a caracterizar, si hablamos de patológicamente, por pérdida localizada del cartílago, remodelación del hueso adyacente e inflamación asociada. Una variedad de traumas puede desencadenar la necesidad de que una articulación se repare. Entonces, vemos acá, como les ponía en artritis, una parte de la rodilla sana y una parte comprometida. Entonces, acá el órgano blanco va a ser el cartílago articular, a diferencia de la artritis, que es la sinovia, ¿no? Entonces, este daño también va a generar inflamación, va a comprometer también la sinovia, va a producir inflamación en la cápsula articular, en el hueso subyacente, va a producir la formación de osteofito. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se produce la osteoartrosis? Ya se genera a partir del daño acumulativo proveniente de lesiones microscópicas y macroscópicas. ¿Qué significa esto? Que va a haber, por ejemplo, pequeñas lesiones en una articulación, y también pueden ser lesiones macroscópicas. Por ejemplo, actividad repetitiva cuando un paciente juega fútbol, digamos, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, en los deportistas profesionales. Entonces, tienen lesiones en una misma articulación porque la comprometen muy frecuentemente. Se producen pequeños micro y macro lesiones que se van acumulando, y este daño acumulativo va a generar una respuesta de reparación mal adaptada, que incluye la activación de vías proinflamatorias del sistema inmunitario innato. Ustedes se dan cuenta, este es un mecanismo muy diferente al de la AR. En AR nosotros teníamos un mecanismo de autoinmunidad. En cambio, en este más que todo se genera por una respuesta de reparación mal adaptada a una lesión proveniente, ya sea micro o macro, por un daño acumulado en una articulación. Es uno de los mecanismos. Primero se manifiesta a nivel molecular y luego celular. Entonces, por ejemplo, hay degradación y pérdida de cartílago, remodelación de hueso, formación de osteofitos, inflamación sinovial, escleroración y engrosamiento del hueso subcondral. La epidemiología. ¿Qué tan frecuente es la OA? Afecta alrededor de 3.3 a 3.6% de la población mundial. Este es un concepto sacado de un artículo del año 2021. Causa discapacidad moderada grave en 43 millones de personas. En Estados Unidos, por ejemplo, el 80% de la población mayor de 65 años tiene una OA radiológica, aunque solo el 60% desde su conjunto tiene síntomas. ¿Qué significa? Mira, que hay un 20% que tiene daño radiológico y solamente un 20%, un 60% digo, tiene síntomas. Entonces, esto se debe a que la OA radiográfica es al menos 2 veces más común que la OA sintomática. Por lo tanto, los cambios radiográficos no prueban que la OA sea la causa de dolor articular del paciente. En el 2011 hubo casi 1 millón de hospitalizaciones por OA, con un costo agregado de casi 15.000 millones de dólares. Ustedes están viendo la cantidad de dinero que se convierte, por lo cual se convierte en la segunda enfermedad más cara vista en Estados Unidos. Tratar osteoartrosis es una enfermedad muy común, es la más prevalente de todas las enfermedades reumáticas. Este es un artículo más pasado, donde nos dicen, por ejemplo, que la prevalencia varía según la definición, la articulación específica en los estudios y las características de la población de estudio. En este artículo son algunos datos de diferentes estudios que se pueden agrupar por continentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la prevalencia
desde 8.07 en África, ¿no? De acuerdo a criterios clínicos y radiográficos. Y así, ¿no? En otros países. En Perú se tiene un estudio que se ha realizado el año 2018. La Universidad Cayetano Heredia hizo un estudio en adultos mayores y la frecuencia de OA clínica fue de 46%, siendo la más frecuente en mujeres. Asimismo se encontró de 70 a 80 años era más frecuente la OA en personas mayores. Las articulaciones más afectadas fueron la tercera articulación interfalángica proximal, y los síntomas más comunes fueron dolor, rigidez al despertar, dolor y rigidez. Los signos más frecuentes fueron los nódulos de Everdeen y Bouchard, lo más frecuente que han encontrado. En síntomas, dolor y rigidez; en signos, nódulos de Everdeen y Bouchard. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Ya? Osteoartritis se define como una enfermedad o una afección única, sino como un trastorno complejo común en múltiples factores. Hay factores genéticos, las estimaciones de estos factores para mano, rodilla y cadera son altas, entre 40 y 60%, aunque los genes responsables no están muy bien conocidos. De acá, por ejemplo, en este estudio mencionan varios loci asociados con artrosis que no alcanzan el nivel de acción requeridos en los de AAS. Son tipos de variaciones de estudios genéticos que se realizan, pero no existe una evidencia muy fuerte en lo que se refiere a la genética. Hay factores constitucionales, el envejecimiento, el sexo femenino, la obesidad, la alta densidad del hueso. La osteoartrosis incluye un proceso de reparación lenta pero eficiente que a menudo compensa el trauma inicial. Entonces, como les decía, siempre tiene que haber un intento de reparación lento que va a precipitar un proceso proinflamatorio. Hay factores locales biomecánicos como una lesión articular, el uso ocupacional, el recreativo, la reducción de la fuerza muscular, la laxitud articular, falta de alineación articular, que pueden contribuir como factores locales para que se dé esta enfermedad. Es importante destacar que existen muchos factores de riesgo ambientales relacionados con el estilo de vida, y estos son reversibles como la obesidad, la debilidad muscular, y evitables como los traumas articulares, ya sean también algunas otras situaciones como son actividades recreativas. Tenemos que tener en cuenta también cómo se va a producir esto. Existen factores como el envejecimiento, la genética, decíamos, ¿no? El mecanismo del traumatismo, el mecanismo de hiperpresión mecánica, ¿no? Que van a conducir al final a la activación de este proceso proinflamatorio. Hay varios factores de riesgo: susceptibilidad para la osteoartritis, desequilibrio fisiológico, aumento del catabolismo y disminución del anabolismo, degradación de colágeno, inflamación y degradación del cartílago, intento de reparación, modificaciones del hueso subcondral y una reacción de hiperostosis y producción de daño articular. En todo esto va a haber la producción de enzimas proinflamatorias, los meteloproteinasas, se van a activar el factor activador del plasminógeno, entonces óxido nítrico, prostaglandinas, van a intervenir en la formación de esto. Es muy diferente al mecanismo de acción de la artritis reumatoide, donde hemos visto básicamente que existe el reconocimiento de proteínas erróneamente reconocidas, ¿no? Y estas van a ser presentadas por la célula presentadora de antígeno a los linfocitos T, y estos a los B, y se producen células plasmáticas. Las células plasmáticas producen anticuerpos. Los anticuerpos empiezan a dañar las células reconocidas como extrañas. No es muy diferente a ese mecanismo de la artritis.
Hay un círculo vicioso, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, que siempre en la génesis existe una fuerza mecánica, no sobre el condrocito. Esto va a producir agreganas activas, ¿no? Va a ser, va a producir interleucinas 6, TNF y otras interleucinas, activar otras células inflamatorias como es el macrófago, ¿no? Se da la formación de los trofitos con el factor de crecimiento beta, ¿no? Se empiezan a activar los condrocitos, los osteoblastos, se produce todo un círculo vicioso. Todo esto lo tenemos detallado en esta diapositiva. Ya lo van a repasar ustedes con mayor calma. ¿Cómo se clasifica la osteoartritis? Decíamos a un inicio que se clasifica en primaria y secundaria. ¿Ya? La artrosis primaria se define como una expresión de la degeneración idiopática en articulaciones previamente sanas y en correctas condiciones, un claro mecanismo causal. Idiopático, ¿no? O sea, no se sabe exactamente la causa. Hay varios factores que influyen que hemos visto, pero exactamente la causa no se sabe. Entonces, por ejemplo, en esta revisión de osteoartritis primaria, ellos clasifican en 3 tipos: relacionada a deficiencia de estrógenos, a la genéticamente inducida y la relacionada al envejecimiento. Son, son los 3 tipos, digamos, de artrosis primaria, de causa genética, relacionada a la edad y hormonodependiente. Entonces, la artrosis tipo 1, de causa genética, es una enfermedad hereditaria descrita por Kellegren y Moore, en la que existe una predisposición familiar. No está muy claro todavía aún descrito los genes, pero en realidad existen otros factores, más no solamente estos. Dependiente de las hormonas estrogénicas, que es la tipo 2, relacionada con niveles de hormonas esteroides, ¿no? Por eso también es más frecuente en Down. La tipo 3 está estrechamente relacionada con la edad. Ha sido considerada como prototipo de envejecimiento. Esto es importante mencionar porque ustedes van a ver artrosis o osteoartritis, como se denomina, solamente en personas mayores, ¿no? No van a ver osteoartritis en niños, no van a ver esos nódulos en niños. En la osteoartritis secundaria vamos a tener varias causas. Tenemos, por ejemplo, enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas, atropatías microcristalinas, enfermedades articulares inflamatorias, neuroatropatía, hiperostosis, hiperlaxitud, enfermedades óseas, traumatismos articulares, difusión articular interna. Entonces, estas causas son secundarias. O sea, primero se produce esto y esto condiciona una artrosis. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en artritis reumatoide. Un paciente con artritis reumatoide puede tener muchas secuelas y dejar artrosis. Por ejemplo, tenemos artrosis en pacientes con artritis de cadera, ¿no? Y que estos pacientes tienen que ser sometidos a cirugías para reparar esas articulaciones afectadas. Entonces son causas secundarias de osteoartritis. ¿Cuál es el cuadro clínico? Generalmente el dolor ya en las articulaciones, y esto generalmente se presenta después de hacer algún ejercicio o un esfuerzo físico. Puede afectar cualquier articulación, pero más frecuentemente rodillas, caderas, manos y columna vertebral. Acá vemos columna vertebral, rodillas, manos, caderas, entre otros. Como le dice, puede afectar cualquier articulación, pero principalmente los estudios y la identificación de esta enfermedad ha sido más prevalente rodillas, caderas y articulaciones pequeñas de mano. Ya se ha observado que afecta más a mujeres, ya lo decíamos, y que aparece después de la menopausia. Pueden aparecer pequeños nódulos, ya sabemos los nódulos de Everdeen y los nódulos de Bouchard, ¿no? Cuando tenemos una artrosis a nivel del dedo pulgar se denomina risartrosis. Acá tenemos los nódulos
de Verdun y los nódulos de Bouchard. Son muy clásicos, como veníamos en las imágenes de la introducción. Cuando afecta a las rodillas se va a denominar gonartrosis, ¿no? Y acá vemos una disminución del espacio, y acá prácticamente ya no hay espacio interarticular, es una OA de rodilla muy clásica. Cuando afecta a la cadera se denomina coxartrosis. Entonces, por ejemplo, acá también tenemos disminución de espacio, existe un compromiso de esta cadera en osteoartrosis. Hay una osteoartrosis a este nivel. Esto es una espondiloartrosis. ¿Qué es una espondiloartrosis? Cuando la osteoartrosis está afectando a la columna vertebral. Y ustedes vean cómo puede producir daño. Radiológicamente lo podemos observar de esta forma, con los famosos picos de loros, que muchas veces estos son osteofitos, ¿no?, que se están formando. Acá hay una desviación, aplastamiento de la columna, ¿no? Acá hay una artrosis, una espondiloartrosis. El diagnóstico. Hay criterios diagnósticos de OAM. El Colegio Americano de Reumatología propone, por ejemplo, para OA de rodilla, que tiene que haber dolor de rodilla, osteofitos, que en el líquido sinovial de osteoartritis tiene que ser sustituible por edad a mayor de 40 años. Rigidez matutina menos 30 minutos, crepitación. Para cada tipo de artrosis, de cadera, de mano, considera ciertos criterios. No, esto también podemos resumir en una guía de México, ¿no?, donde también considera criterios, por ejemplo, dolor en mano y rigidez, al menos 3 o 4 de las siguientes. Tiene que haber en OA de mano, dolor de mano o rigidez, y al menos 3 o 4 de los siguientes, ¿no? Una reacción hipertrófica secundaria del tejido articular o 2 o más de 10 articulaciones interfalángicas indicadas. Se consideran ciertos criterios, tanto de clínica, laboratorios, rayos X y por ejemplo, algo que vamos a tener en OA es que no tenemos anticuerpos, pero sí tenemos los reactantes de fase aguda. Datos de laboratorio, como les decía, elevación de la BCG y PCR, más que todo eso. Y para determinar alguna osteoartrosis secundaria, tendríamos que tener algunos otros exámenes, pero ya buscando específicamente qué enfermedad podría estar produciendo esta OA secundaria. Por ejemplo, en hemocromatosis, ferritina elevada, ¿no? En gota, elevación del ácido úrico. En acromegala, elevación del GH sérico, ¿no? Entonces, así buscando datos de laboratorios específicos de una enfermedad para poder determinar si es una OA secundaria. ¿Qué más? La radiografía simple viene a ser la técnica de imagen de primera elección. Ya vamos a tener básicamente esta tetrada característica: pinzamiento del espacio articular, osteofitos marginales, esclerosis del hueso subcondral, geodas subcondrales. Vamos a ver estos grados radiológicos de Kellgren-Lawrence, donde vamos a ver la evolución de un grado 1, 2, 3 y 4 para ver el compromiso de la articulación. Vemos, por ejemplo, en esta imagen un grado 1, un espacio interarticular conservado, en un grado 2 ya con disminución del marcado del espacio interarticular, esclerosis subcondral que ya está más blanco. Ustedes vean acá una esclerosis subcondral mucho más marcada, y en este grado 4 ya hay pérdida del espacio interarticular, y ya se puede decir que esta articulación está muy afectada. Entonces tenemos grados. Generalmente se considera que 1 es leve, 2 y 3 moderado y 4 es severo. Y generalmente en el grado 4 el tratamiento ya solo nos queda darle un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en reemplazar la articulación afectada. No es muy difícil. Lo mismo, ¿no? Osteofitos, son signos radiológicos. En osteoartrosis la radiología viene a ser el examen de elección. La radiología viene a ser el examen de elección. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a todo paciente que sospechemos de OA tenemos que pedir una radiografía simple.
para poder identificar en qué grado se encuentra este paciente, en qué grado este paciente tiene artrosis y poder brindarle un tratamiento. Acá también vemos una imagen de caderas, ¿no? Hay disminución del espacio articular y la formación de osteofitos. La formación de osteofitos. Este es un espacio articular normal, en las flechas azules lo demuestran, y en este es una pérdida del espacio articular, ¿no? Las flechas rojas están demostrando. De igual forma en esta imagen, ¿no? El espacio articular disminuido. Este es un osteofito. Un osteofito. Acá hay otro osteofito. ¿No? Son como pequeños cachitos que empiezan a crecer al hueso. Igual acá. Son osteofitos. La ecografía viene a ser otra herramienta que nos va a permitir a hacer, por ejemplo, si existe una hipertrofia sinovial asociada, si existen, por ejemplo, quistes de Baker, popliteos, ruptura de esos quistes, si hay cuerpos libres interarticulares, ¿no? Que muchas veces puede existir una condromatosis sinovial, nos ayuda, definitivamente. Es un examen que lo tenemos a la mano, no invasivo, no irradia, a diferencia de los rayos X. Nos ayuda, sí, pero no es suficiente solamente una ecografía para hacer el diagnóstico. La gamografía ósea, principalmente en caso de sospechas de lesiones óseas ocultas, osteocondritis, osteonecrosis, fracturas subcondrales. La tomografía, para confirmar lesiones relacionadas especialmente con el estudio de bloques óseos. Coalición tarsal o carpal, ¿no? Confirmación de estenosis del canal medular, estudio de congruencia femoropatelar, ¿no? La resonancia tiene indicaciones muy parecidas a la gamografía y a la TAC, pero definitivamente la resonancia nos permite una mayor definición de estructuras blandas, ¿no? Podemos ver las estructuras blandas con mucha facilidad. Es de primera elección ante las sospechas de osteonecrosis ósea y lesiones tumorales. La resonancia es un examen que definitivamente es muy superior a los demás, pero tenemos que tener en cuenta que no lo tenemos a la mano. Por ejemplo, no hay resonancia, no hay un resonador, tenemos que ir hasta Juliaca, y además el estudio es caro, no vamos a estar pidiendo para todo resonancia, solo se pide para casos muy excepcionales. Básicamente, artrosis es algo simple en comparación a R, y el tratamiento también es simple. Ya el tratamiento de una artrosis, básicamente queremos nosotros aliviar el dolor, mejorar la capacidad funcional y retardar la evolución de la enfermedad. El Colegio Americano de Reumatología tiene recomendaciones no farmacológicas y farmacológicas. Esta publicación ha sido el año 2012. No farmacológicas para el manejo de OA de mano, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice acá los profesionales de salud deben seguir lo siguiente, dice, ¿no? Evaluar la habilidad para mejorar las actividades de la vida diaria, ¿no? Y hacer instrucciones de técnicas de protección articular, ¿no? Proveer a dispositivos de asistencia para los pacientes que necesiten. Se puede instruir sobre el uso de técnicas termales, ¿no? Proveer muchas férulas y así. Lo voy a pasar rápido todas estas recomendaciones porque estas son del año 2012. Son recomendaciones del año 2012. El 2019 el Colegio Americano de Reumatología ha actualizado las guías de manejo para osteoartrosis en mano, cadera y rodilla. Entonces, por ejemplo, en la guía, en su introducción menciona, por ejemplo, que la osteoartritis es la forma más común de artritis que afecta más o menos a 302 millones de personas a nivel del mundo, y es la que conduce a causas de discapacidad, sobre todo en adultos mayores, ¿no?
Las rodillas, las caderas y las manos son las comúnmente afectadas, ¿no? Las articulaciones apendiculares comúnmente afectadas, ¿no? Rodillas, caderas y manos. Eso es como les decía, son las articulaciones que más se van a afectar. La OA se caracteriza por un compromiso patológico de toda la articulación, incluyendo la degradación del cartílago, la remodelación del hueso, la formación de osteocitos, la inflamación sinovial, lo cual nos va a conducir a dolor, rigidez, inflamación y pérdida de la función normal de la articulación, ¿no? Es lo mismo que hemos visto. Estos conceptos los van a encontrar en la guía. Ahí les menciona ciertas técnicas, ¿no? Que es lo que nosotros podemos usar en mano, rodilla y cadera. Las verdes más oscuras son las fuertemente recomendadas y las más claras son las que están condicionadas a recomendación, las que no tienen mucha recomendación, ¿no? Son las más fuertes, por ejemplo, menos recomendadas: condritina, capsaicina, duloxetina, tramadol, el paracetamol, ¿no? Más fuertes, los AINES tópicos, orales, ¿no? Y tenemos varias que lo vamos a leer con ustedes. ¿Ya? El año 2018, EULAR saca las recomendaciones para el manejo de osteoartrosis de mano. También da principios generales y recomendaciones. Estas son las recomendaciones. Esto se puede ser una forma de manejar, ¿no? Una osteoartrosis. Acá te dan algunos pasos: osteoartrosis leve, moderada y severa. Siempre se dice que debemos realizar un tratamiento considerando ciertos pasos, ¿no? Unas escaleras. Lo van a leer con calma. Esta es la guía de salud del año 2019. Esta guía ha sido aprobada por el salud y como yo trabajo en esa institución, es la que podemos decir que me estoy basando en esta guía, ¿no? Medidas generales: medidas de educación y autocuidado, ejercicio físico, reducción de peso si el paciente tiene obesidad o sobrepeso. De ser necesario, indicar el uso de ortesis, calzado adecuado. Manejo inicial: usar antiinflamatorios no esteroideos orales, considerar el uso concomitante de inhibidores de la bomba de protones, si los síntomas persisten, considerar el uso de opioides. No usar paracetamol, proloterapia, glucosamina, condroitina, acupuntura, inyecciones. Si los síntomas persisten, a pesar del manejo inicial, considera el uso de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, terapia con ultrasonido, terapia interferencial. No usa terapia láser. Cuando las terapias farmacológicas y no farmacológicas no logren controlar el dolor y la limitación de la funcionalidad, considerar el tratamiento quirúrgico. Los de la guía de salud del YEPSI han sido bien instructivos en esta guía, ¿no? Por ejemplo, la guía del ACR, al menos como te considera, ¿no? Una condición, una recomendada no muy fuerte: la condritina, la capsaicina, la duloxetina, pero ellos dicen, en términos simples, nosotros queremos que queremos mantener una rodilla normal con el tratamiento y no una rodilla con osteoartritis, que definitivamente causa mucho daño, dolor y discapacidad a nivel de todo el mundo. Y si nosotros nos ponemos a pensar que esta enfermedad, dentro de una de sus causas, sobre todo las causas primarias, tenemos el envejecimiento, todos no somos eternos, ¿no? De alguna u otra forma vamos a envejecer y mal o bien vamos a tener más adelante una osteoartritis. Como pacientes, no siendo médicos, ustedes van a ser médicos. Lo que al final nosotros queremos lograr es la sonrisa de una paciente, sobre todo que no sienta dolor, ¿no? Y que con los conocimientos que ustedes adquieran en la formación y el conocimiento de esta patología, ustedes puedan lograr
esa sonrisa en sus pacientes. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Están ahí? ¿No están ahí? Doctor, buenas tardes. Doctor, ¿qué tendría que hacer una mujer que recién entra en menopausia para prevenir la osteoartritis? Ya, ante todo hemos visto que hay factores predisponentes. Hay factores predisponentes para la enfermedad y hay factores modificables, ¿no? Hay factores que pueden ser modificables. Dentro de estos factores que pueden ser modificables, por ejemplo, uno es el peso, ¿ya? El peso, el estilo de vida sano. Entiéndase esto, que nosotros vamos a envejecer. No se puede tomar un elixir de la juventud y bueno, quedarse así con la edad que ustedes tienen, por ejemplo, así jovencitos, jovencitas, y estar ahí y sus articulaciones no envejezan. Lamentablemente todos vamos a envejecer, pero hay factores que sí se pueden modificar y uno de los más importantes es el peso, ya, realizar actividad física, ya, son factores, el trauma, los microtraumas, las lesiones, el usar por ejemplo una misma articulación para realizar una misma actividad, lo que ocurre en los futbolistas, ¿no? Los futbolistas utilizan las rodillas, las articulaciones de los pies y luego están dañándose, y estos pacientes tienen artrosis. Entonces hay factores constitucionales como sobre todo el peso, el evitar, o sea, evitar un sobrepeso, mejorar su estilo de vida sano, dieta adecuada, evitar los microtraumas o macrotraumas en una sola articulación. Pueden ayudarnos a prevenir, digamos, una lesión articular, reducción de la fuerza muscular, ¿no? Reducción mejor dicho, de una actividad física que va a producir traumas articulares. Algunos pacientes suben gradas, corren, son deportistas, entonces eso hay que evitarlos, ¿no? Si es de manera exagerada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. En una de las guías se veía de que sí se recomendaba el paracetamol, mientras que en el MINSA creo que no se recomienda. En todo caso, ¿cómo deberíamos usar o no en el tratamiento de la osteoartritis? Ya, yo también tengo esa duda. No esa duda, sino que esta duda que la que tenemos ahorita vamos a despejarla, porque ustedes también me van a leer las guías, así como me han leído las guías del AR, me van a leer la guía del ACR del año 2019, y una vez les voy dejando esto a los números pares, me van a leer la guía del ACR del año 2019, ¿ya? Ahí. Y las los otros compañeros, la guía del ACR en el manejo de OA de mano. Estas son las últimas recomendaciones. Entonces vamos a salir de dudas. ¿Por qué una guía dice una y otra guía dice otra cosa? Esto básicamente nosotros tenemos que ayudarnos solamente con una recomendación, ¿ya? No podemos tomar al pie de la letra lo que dice una guía. Entonces, si bien es cierto, hay un montón de guías, pero las guías que mayormente tienen, digamos, un peso a nivel mundial son las guías del EULAR y del ACER. Van a encontrar ustedes guías del colegio, por ejemplo, del CER, ¿no? De la escuela española. Van a encontrar guías de nuestros países vecinos, de Brasil, de Cuba, ¿no? Pero hay que sacar una conclusión. Entonces yo les pongo varias guías para que ustedes sepan que en el manejo de las enfermedades reumáticas, nosotros los reumatólogos no nos inventamos, ¿no? Nosotros nos guiamos de esas guías, porque en realidad son guías nada más, son recomendaciones. Si uno lo puede asumir, tomarlo como referencia, excelente. Si no, pues no, hay que adecuarnos a la guía. Ya.
lo vamos a leer, lo vamos a tener un tiempo en la próxima clase para poder discutirlos igual que la otra, para entenderlo mejor. Pero de cierto, el manejo de una osteoartritis es mucho, mucho, mucho más fácil que una artritis reumatoide. Es un tema fácil, simple, no hay mucho, digamos, muchas otros grupos de fármacos, no hay mucho algoritmo que entender. ¿Alguna pregunta más? ¿Están ahí? ¿Se han dormido? ¿Es sábado? Doctor, una pregunta. ¿Una persona puede, digamos, puede tener ambas enfermedades, ya sea una artritis reumatoide o ya sea una OA, o es que una enfermedad predispone a la otra? Definitivamente, por ejemplo, nosotros sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad generalmente en personas jóvenes. Ya en la edad de inicio es de qué edad, Denis, ¿en qué edad empieza la artritis reumatoide? Normalmente se presentaba, doctor, entre 30 a 50 años. En promedio, ¿no? Es la edad de mayor prevalencia de inicio, ¿ya? Pero eso no significa que se va a presentar solo en esa edad. Pero mira, estamos hablando máximo 50 años, ¿no? En cambio, la OA empieza a qué edad? Empieza a los 45 años, en preferencia, ¿no? Las guías refieren que el paciente con OA va a empezar a esa edad. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente con AR a los 20 años y tiene una enfermedad severa que le va a producir discapacidad, que le va a producir daño articular, va a producir, por ejemplo, pérdida. Acá vemos, por ejemplo, una cadera, va a producir una pérdida de la articulación. La artritis puede producirte esto. Entonces sí puede coexistir una artritis que conlleve a una OA, pero ya secundaria. Y entonces eso es lo que tenemos que entenderlo bien. Una OA primaria y una OA secundaria. Ya, una OA secundaria. Entonces la secundaria generalmente es consecuencia de una enfermedad previa. ¿No? Primero, digamos, se instauró la artritis y esta artritis me está dejando una secuela con una OA. En cambio, la primaria básicamente vamos a tener tres tipos, ¿no? Relacionadas al envejecimiento, a los cambios hormonales, y la otra ¿escuchan? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Creo que no me están escuchando. Sí se escucha, doctor. Sí se escuchó, doctor. Ya, les decía que nosotros tenemos tres tipos de artrosis primaria, ¿no? La que puede ser por envejecimiento, la que está relacionado a las hormonas, ¿no? Postmenopáusicas, y la de causa genética. No se conoce muy exactamente esta de causa genética. Hay varios estudios que se han hecho, pero definitivamente si es una paciente que está cursando con las tres cosas, pues pueden ser incluso presentarse las tres cosas, ¿no? Por eso se clasifica de preferente de esta forma, pero incluso si nos ponemos a pensar, se puede dar esto hasta en un mismo paciente, las tres causas, ¿no? Definitivamente la edad es una de las principales causas de osteoartritis. Es algo clásico. Quiero que más o menos ustedes tengan en mente esta imagen. Ya forman nódulos en interfalángicas proximales, y a veces nos confunde con una artritis,
Nos puede confundir esta imagen con una artritis, porque la artritis afecta a este tipo de articulaciones, pero acá nos forman nódulos, ¿no? Este tipo de nódulos, a diferencia de una R que se acompaña siempre de una desviación cubital, y acá por ejemplo hay una subluxación. Esta articulación se ha subluxado, y esta es la clásica desviación cubital, ¿no? Estos dedos todavía hay, los dedos en cuello de cisne, no se están insinuando todavía aún. Entonces, ¿cómo es un paciente con OA? Generalmente es un paciente mayor de 45 años, pero 45 años todavía una persona joven. Principalmente esto vamos a ver en mayor de 65 años, ¿no? La formación de nódulos, que generalmente se van a deber a un proceso degenerativo crónico del cartílago articular, que progresivamente va a ir aumentando, y esto va a producir una degradación de toda la articulación, comprometiendo también al hueso subcondral, ¿no? Promoviendo la formación de osteofitos y limitando la formación, la función articular de la articulación afectada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Doctor, disculpe una consulta. Si yo tengo un paciente joven, digamos un deportista, que tiene problemas de ese tipo de osteoartrosis, ya sea por lesiones o desgaste, en todo caso, si se prohíben las guías, o sea, ¿no podría hacer infiltraciones, digamos, como ácido hialurónico o condroitina, o que diga corticoides? ¿Es recomendable o no? ¿O solamente es recomendable ya el uso de AINES o un reemplazo ya de la rodilla, ¿no? Ya, es que eso depende, por ejemplo, en esta última imagen le estoy poniendo una osteoartrosis leve, moderada y severa. Entonces, por ejemplo, dice incentivar el ejercicio regular a través de tratamientos e incentivar la pérdida de peso si el paciente tiene peso o obeso, dependiendo del paciente. Ahora me dice que es un paciente joven que tiene una OA secundaria a una lesión, no una lesión por su actividad física, ¿no? Una actividad física. Podemos usar, dice, por ejemplo, empezar con acetaminofeno, o sea, empezar con paracetamol, ¿no? O sea, este es, digamos, un resumen de varias guías, ¿no? O podemos tomarlo como ejemplo. Entonces, paracetamol, dice, ¿no? Podemos iniciar, otras guías dicen que no, pero digamos, ya podemos empezar. Y continuar con, si no es efectivo, usar AINES, ya AINES. Empezar AINES, ya, como ibuprofeno, naproxeno, o cambiar a otro AINES, ¿no? Si no logramos su efectividad, ¿no? Se puede usar genéricos de preferencia si es posible, ¿no? Con los AINES. Si esto no funciona, vamos aumentando, pues, ¿no? Vamos subiendo la grada. Podemos usar la combinación de glucosamina y condroitina en osteoartritis de rodilla severa moderada, ¿no? Y discontinuar el tratamiento, digamos, si no logramos mejorar con glucosamina o condroitina, cambiarlo de 3 meses, ¿no? O sea, si no notamos efectos y estamos dándole 3 meses, ya no le demos, pues si no va a funcionar. Es como el colágeno. Ustedes han escuchado colágeno hasta en la tele, hasta por gusto, pero ustedes leanme las guías. Por eso quiero que me lean las guías y me van a decir si alguna guía menciona si quiere el colágeno, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este resumen no más que todo habla de glucosamina y condroitina, ¿no? Y si ya este es más que todo una osteoartritis moderada, si ya estamos entrando ya a una osteoartritis más severa, considerar opioides, ¿no? El dolor no calma, entonces ya tenemos que estar usando opioides, ¿no? Y luego de esto podemos considerar la inyección de glucocorticoides, ¿no? Se podemos usar glucocorticoides. Infiltración, lo que dices, Juan, ¿no? Entonces nosotros empezamos por una base y vamos subiendo de acuerdo a si no tenemos resultados o no. Si no funciona, pues los glucocorticoides, ya tenemos que estar usando ácido hialurónico, ¿no? Considerar el ácido hialurónico, las inyecciones de ácido hialurónico, ¿no? Y si no nos mejora el ácido hialurónico, pues ya nos vamos a ir a la cirugía. Entonces son pasos más o menos que ustedes también lo van a entender, lo van a leer y van a ver, ¿no? Qué recomendaciones da. Pero en general yo me puedo quedar con esto, ya por eso se los he puesto
que se llama dentro de como graditas, ¿no? Que estas consideran esto. La guía de salud que ha salido última prácticamente nos limita todo, ¿no? Solamente usar antiinflamatorios, dice, ¿no? Y si no funciona eso, terapia física, y si no funciona eso, ya operación. Entonces, también son guías, son recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿la podemos seguir o no? Ya depende de nosotros cómo nos adecuemos con el paciente también. Pero sí se puede infiltrar a un paciente, sí se puede. Ahora, eso quiero que ustedes en las guías, ¿cuánto hay evidencia o no hay evidencia? Porque en la tele ustedes van a ver propaganda de múltiples productos PAOA. ¿Y por qué hay múltiples productos? Porque esta es la enfermedad más común, es la enfermedad más común reumatológica. Y si es la enfermedad más común, entonces la gente, sobre todo las personas mayores, quieren vivir sonriendo, quieren vivir sin dolor, ya quieren vivir sin dolor. Entonces, ¿qué hacen los grupos farmacéuticos? Buscan solucionar, digamos, estos problemas y muchas veces sacar una serie de productos, porque ustedes van a ver, aparte, digamos, de los que se mencionan en la guía, las guías, va a haber otros productos, los saponificantes, no van a encontrar las terapias con ozono, las células madre, ¿cómo se llama? El plasma rico en plaquetas, el óxido, un montón de terapias que muchas veces no tienen evidencia, pero que la gente cree y pues se las usa, ¿no? Las usa. Entonces las guías, ustedes van a ver en las guías qué recomiendan, ¿no? Qué recomiendan, qué podemos hacer y sacar una conclusión. Entonces sacar una conclusión. ¿Alguna pregunta más? Ya, hoy es sábado, creo que están cansados. Voy a tomar un examen al otro grupo. No hay dudas. Mira, quiero, antes de terminar esta sesión, quiero hablar de sus artículos. Ya, sus artículos que me han presentado. Muchos creo que no saben todavía buscar adecuadamente. ¿Ya? Y en reumatología les voy a recomendar siempre que las lecturas sean en inglés. No es que yo sea malo, no es que es una obligación, pero lamentablemente las últimas bibliografías, las últimas guías están en idioma inglés. Y si ustedes encuentran la guía EULAR o la guía ACR traducidas, pues en buena hora. Pero yo las he buscado y no las encuentro. Entonces a veces las traducimos con un traductor y las traduce mal. Y esto les va a servir porque ustedes están ahorita en séptimo semestre, están, digamos, a la mitad de su carrera. Están en la formación. Y cuando ustedes vayan ascendiendo más niveles, más semestres, y cuando egresen, por ejemplo, ustedes van a hacer un internado en un hospital, se me ocurre, no un hospital grande, un hospital 4, sea en Arequipa, sea en Lima, y le van a decir, para mañana me presenta un artículo original, y muchas veces ustedes ni saben que es un artículo original. Yo les había dicho que me presenten un artículo original, pero me han presentado cualquier cosa menos un artículo original. Entonces les pongo ahí, por ejemplo, un artículo original. ¿Qué es un artículo original? Acá está su concepto. Un artículo original es un trabajo que se publica por primera vez por su autor, describe los resultados de una investigación usando una metodología que permite la evaluación estadística, verificación de hipótesis, comparación de resultados y aporte del conocimiento científico universal. Es lo primero que sale en su
buscador favorito, Google, que ustedes buscan bastante acá. Muchos me han buscado acá sus artículos. Ya, entonces, yo les voy a aconsejar para artículos, bueno, creo que muchos no conocen, que me usen el PubMed. ¿Conocen? ¿No saben qué es el PubMed? ¿Saben o no saben? Estudiante de medicina que no sabe el PubMed no es estudiante de medicina. Ya ustedes ponen así PubMed. Bueno, yo sé que saben, pero les voy a hacer recuerdos. Y por ahí yo me estoy olvidando para recordar también. Entonces, ustedes ponen PubMed. Ya, por ejemplo, quiero buscar un artículo de osteoartritis, ¿ya? Osteoartritis, ya, y me sale esto. Yo les digo, hay varios buscadores, no solamente es este, hay un montón de buscadores. O sea, no, digamos de unas librerías, ¿no? Esta es una librería indexada que en esta librería hay un montón de artículos y podemos encontrar, ¿no? Entonces, acá dice filtros, ¿ya? Filtros, y podemos buscar, por ejemplo, hay libros y documentos, clinical trial, meta-análisis, estudios randomizados controlados, reviews, revisiones sistémicas, y te da el año, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres de un rango específico, digamos del día de ayer, qué artículos han aparecido, lo puedes poner acá. Si quieres de 10 años, lo pones acá. Si quieres del último año, lo ponemos acá. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, clinical trial son estudios de investigación, ¿no? Reviews son revisiones, por ejemplo, de un tema específico, ¿ya? Vamos a buscar, en el filtro estamos poniendo que sean reviews, ¿ya? Reviews y del último año, ya, revisiones, reviews y del último año. Entonces lo buscamos y me sale varias, ¿no? Por ejemplo, osteoartritis del año, una revisión del año 2000, la biología de la osteoartritis en una revisión del año 2020. Entramos, ¿no? Y acá dice full text link, ¿no? Full, entonces vamos a entrar ahí. Este es full, que lo podemos encontrar. Y entramos al artículo y ves, nos sale el resumen, las criterios, bueno, nos sale el artículo, ¿no? Y podemos leerlo, revisarlo, ¿no? Si queremos en formato PDF debe estar acá. Acá lo tenemos en formato PDF, ¿no? Ya lo revisamos, lo leemos, es un artículo de cuántas hojas, de 8 hojitas, ¿no? Es fácil leerlo, entenderlo. Y mira, con la bibliografía incluso es menos, ¿no? Son 1, 2, 3, 4 hojas y un poquito más de 5, ¿no? Casi nada, 4 hojas. Es un artículo que yo quiero que ustedes así me busquen, por eso hay muchos de ustedes que me han enviado artículos, incluso en español, pese a que les he dicho que no me manden en español, ¿ya? Entonces eso. Ahora me van a decir, pero hay algunos artículos que no se pueden abrir, es cierto. No, vamos a regresar acá, a ver. No, por ejemplo, vamos a tratar de entrar a este artículo. Algunos no se pueden abrir. Ya, acá full text link, a ver, entramos. Y bueno, sí se puede en este caso. Ya, y los artículos actuales, muchas veces, a ver otro. Hay 885 artículos de OA en el último año. En el último año, 885. Y yo muchas veces digo, un artículo del último año, no hay, me dicen, no encontramos. No, entonces, porque muchas veces no buscan bien. A ver, este mecanismo, mostrar más, ya, a ver. Osteoartritis primaria, me parece bonito, ¿no? Osteoartritis primaria, ¿no? Hablar de osteoartritis primaria. Entramos, full text link, y muchas veces, digamos, no se puede entrar. Entonces, a veces hay archivos que no se pueden revisar. Entonces, ustedes ya saben cómo desbloquear artículos, ¿no? ¿Saben? Ya, vamos a
a ver, a tratar de crear un artículo donde está. Ya vamos a entrar acá. Los estatutos de columna. Y así se entra. También, ¿no? Tenemos suerte, todos los artículos están libres. Ya. Digamos que no podemos entrar a este artículo. Ya, hay una forma de desbloquear fácil. Ya, entonces nosotros vemos acá y donde dice DOI de un artículo, ustedes van a agarrar y se lo copian el DOI. Ya lo vamos a copiar el DOI. Ya, lo copiamos y abrimos otra página y entramos al SCI Hub. Le ponemos SCI Hub y nos va a salir este link. Entramos a este link y nos va a salir esta página donde encuentra una aguilita con una llave. Nosotros pegamos acá el DOI y lo abrimos, ya, y nos salió el artículo. Ya lo tenemos desbloqueado acá. A ver, lo grabamos acá en escritorio y lo abrimos y tenemos nuestro artículo, ¿no? Entonces esta es una forma, bueno, yo sé que saben, pero estoy haciendo recordar, una forma de que ustedes puedan desbloquear artículos que muchas veces están costando, un artículo en promedio está costando a veces 25, 35 dólares, 27 dólares. Entonces con este SCI Hub, con esta página, nosotros podemos desbloquear artículos. Y esto les va a servir para que ustedes, hagan sus marcos teóricos de sus trabajos de investigación, para la monografía que tenemos que hacer conmigo, para que ustedes busquen artículos relacionados a los temas que ustedes quieran, lo pegan, nuevamente les pongo acá el DOI se lo copian de todas las publicaciones, tienen un DOI, ese DOI se lo copian. Obviamente esto no es legal, ¿no? Esta es una página, digamos, que les produce un dolor de cabeza a las revistas porque están evitando el pago de ese artículo, ¿no? Y muchos suscriptores ya no lo hacen, ¿no? Es algo sencillo. Pero bueno, es una forma de que nosotros en un tercer mundo podamos aprovechar, ¿no? De otras personas. Es una página rusa, ¿no? De que nos ayudan a poder leer y estar al tanto de de los últimos artículos que han salido. ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí? Y están ahí, se han dormido. A ver, vamos a ver quién se ha ido. A ver, que no los puedo ver. Alexandra y Gaby van a poner el mismo formato de todos. Todos traten de poner el mismo formato para que no. Yo cuando entre al chat, lo que quiero es cuando entre al chat, quiero verlos así en orden de lista para que no tenga problemas, ¿no? De saber quién está y quién no está en la clase. Muchas veces se salen, están durmiendo ahorita en su cama, no sé, pues no los puedo ver a todos al mismo tiempo. Cuando proyecto una diapositiva, ya no los veo, no, solo veo en la pantalla mi diapositiva. No puedo ver qué están haciendo. No es lo mismo hacer una clase virtual que una clase presencial. Una clase presencial muy diferente, pero esperemos que esto se solucione muy pronto y en las clases prácticas que nos va a quedar pendiente podamos ya revisar nuevamente estas guías, ver pacientes, ¿no? Que muchas veces en la teoría pues, no nos ayuda, simplemente vamos a hacer práctica.
¿Preguntas, dudas? Cristian, ¿estás ahí o no estás ahí? Sí, doctor, sí estoy. Sí, Cristian, se ha dormido, Cristian. Ya. Miren, ustedes tienen que presentarme un artículo y tienen que exponer. Ya, los artículos que ustedes me han enviado, muchos no están bien. Ya, yo sugiero que me los envíen. Ya una bibliografía. Pero ahora les vamos a pedir que se llama, o les voy a pedir un clinical trial, ya, un review mejor, ya, un review. Ya ustedes acá, un review del último año, pero de artritis reumatoide, ya, de artritis reumatoide. Entonces, ¿hasta cuándo me lo pueden enviar? Ustedes pongan su fecha, no les puede decir ustedes. Ya, si no, Cristian, me avisas cuándo quieren enviarme, mira, porque quiero revisar ese artículo que me lo van a enviar, revisarlo bien y para que lo presenten, lo lean. Ahora si lo lean, ahora lo pueden enviar, ¿no? Pero vamos a ver si están bien ya, para tomarlos en cuenta y lo puedan presentar, ¿no? Para que ustedes empiecen a leer ya. Ya, porque nuevamente insistirles, el idioma inglés, las lecturas, ¿no? Las lecturas en inglés es obligatorio para el estudiante de medicina. Cuando ustedes hagan la residencia, antes del examen de residencia les van a tomar un examen de lectura, comprensión y lectura en inglés. No hablar, sino entender. Si no aprueban ese examen de inglés, no pueden dar el examen para ser especialistas. Entonces, desde ahora que están en formación, tienen que acostumbrarse a leer bibliografía en inglés. Y cuando estén haciendo la especialidad, todos los artículos, todas las revisiones, las revistas que ustedes hagan, van a ser en inglés. No van a empezar su internado, digamos, en Rebagliati y les van a decir, para mañana me presentan un artículo. Ustedes no van a llevar su artículo de la revista cubana, ¿no? Del último año, no. Ustedes tienen que llevar un artículo que esté indexado en PubMed, por ejemplo. Hay un montón de revistas ahí indexadas, tiene que ser un artículo de ahí. Esos artículos nos dan cierta nivel científico, ¿no? No digo que los artículos en español estén mal, no digo eso, pero hay muchos artículos en español que están incluidos, están indexados en esta revista, en este buscador, digo, en esta librería, pero si están en español, pues lo van a encontrar acá traducido al inglés. O sea, no lo van a encontrar acá buscándolo en español, ¿no? Buscamos, mira, los artículos están en idioma en inglés, ¿no? Entonces, si nosotros queremos actualizarnos, queremos leer mucho más el último año, entonces vamos a querer sí o sí tener que leer en inglés. Por ejemplo, acá me parece interesante, ¿no? Patogénesis de la osteoartritis, ¿no? Factores de riesgo, rutas de regulación en los condrocitos y modelos experimentales. Hay tanto para leer en artritis, medicina. Si uno quisiera leer, nunca terminaría de leer. En osteoartritis, no, mire, tenemos 885 artículos. Es un tema de los más simples, ¿no? Acá hay bonitos artículos, a mí me parece, ¿no? Muchas veces empecé a leer, pero definitivamente es mucho para leer, ¿no? Osteoartritis degenerativa, una enfermedad crónica reversible, ¿no? Me parece interesante también este artículo, ¿no? Entonces, uno lo puede entrar y puede empezar y leer, ¿no? Si nos gusta la lectura, y eso al estudiante de medicina debe gustarle leer, ¿no? Entonces ahí tenemos este artículo, por ejemplo, y podemos empezar a leer. Acá, por ejemplo, me habla acá está interesante, de la membrana sinovial, las células sinoviales, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas para leer en medicina. Preguntas, dudas. Cristian, ¿alguna duda? Todos están dormidos, creo.
No, doctor, va a disculparlos, es que, doctor, disculpe que le diga, pero ahorita ya mi examen programado para algunos chicos, a las 5. No, nos vamos a terminar ahora, faltando 2 minutos. Ok. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? El día martes, no, el día lunes nos tocaría, doctor. Ya. ¿Qué nos toca hacer ahora? Ahí vamos a revisar espondilotropatía seroneal. Ya, por ahí revisamos las guías, ¿ya? Las estas de la ACR y Euler, ¿no? Y vamos a ver lo que es espondilotropatía. La espondilopatía es un tema amplio, entonces ojalá que podamos darnos tiempo para eso más, ¿ya? Listo, quedamos en eso entonces. Buenas tardes a todos. Bye. Listo, doctor. Listo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes.